AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. En una noche silenciosa, un hombre se arrodilla en oración, pero sus palabras no son grandiosas. Pide fuerza para soportar, pide sabiduría para liderar, pide paz para continuar. Lo que él no sabía es que, mientras oraba por algo simple, Dios ya estaba arquitectando algo que superaba no solo su pedido, sino todo lo que su mente sería capaz de concebir. Esta escena, aunque parezca cotidiana, revela una de las mayores verdades espirituales ya registradas en las Escrituras. Cuando Pablo escribió a los Efesios, reveló algo que muchos aún no han comprendido plenamente. Hay un poder en acción dentro de nosotros que es capaz de realizar infinitamente más de lo que podemos imaginar. Pero ¿por qué esta promesa parece lejana para tanta gente? ¿Y qué significa realmente vivir esta dimensión sobrenatural? Hay verdades que no pueden simplemente ser oídas, necesitan ser vividas. Y cuando una revelación como esta toca el alma, todo cambia. La forma de orar, de esperar y hasta de soñar. Por eso, si valoras contenidos que no solo informan, sino que encienden la fe y amplían tu visión espiritual, este es el lugar correcto. Inscríbete ahora en el canal y camina con nosotros hacia todo aquello que está más allá de lo que se puede pedir o imaginar. Cuando el apóstol Pablo escribió a los Efesios, no estaba lanzando frases de efecto para motivar emocionalmente a sus lectores. Estaba revelando una realidad espiritual profunda. Dios es poderoso para hacer infinitamente más de todo lo que pedimos o pensamos. Esta verdad registrada en Efesios capítulo 3, versículo 20, no es un exagero retórico, sino una ventana abierta a la naturaleza ilimitada de Dios. A lo largo de las Escrituras encontramos este patrón de un Dios que constantemente supera los límites de la lógica humana, sorprendiendo a quienes confían en Él. Desde Abraham, que recibió la promesa de un hijo en la vejez, hasta María, visitada por un ángel con una noticia humanamente imposible, la Biblia es un testimonio de que Dios opera fuera de la matemática común de la vida. Al mirar hacia la expresión infinitamente más, somos llevados a confrontar nuestros propios límites. Oramos en base a nuestra experiencia, pedimos según nuestras necesidades visibles e imaginamos solo hasta donde nuestra mente alcanza. Pero Dios no se atiene a la lógica que conocemos. Se mueve en un nivel de propósito eterno, respondiendo oraciones no solo con soluciones, sino con revelaciones. Cuando alguien ora por sanación, Dios puede no solo restaurar el cuerpo, sino también despertar un ministerio. Cuando alguien clama por provisión, Dios puede usar la necesidad como puerta a una nueva estación de vida.
Esta promesa contenida en las palabras de Pablo tiene el poder de confrontar la mentalidad de escasez que a menudo gobierna nuestra forma de ver a Dios. Él no es un padre que solo responde con lo mínimo necesario. Él es abundante, generoso, desbordante. Es por eso que confiar en esta promesa exige más que optimismo. Exige una rendición total a la soberanía divina. Cuando creemos que Él puede hacer más de lo que pedimos, estamos abriendo espacio para que su voluntad perfecta, que es buena y agradable, se manifieste sin las restricciones de nuestra comprensión limitada. La mente humana resiste naturalmente la idea de que algo pueda suceder más allá de lo que ella proyecta. Nuestra educación, experiencias pasadas y traumas moldean la forma en que nos relacionamos con expectativas. Pero la fe es, por naturaleza, subversiva. No se apoya en lo visible o probable. Mira el carácter de Dios y encuentra seguridad no en las circunstancias, sino en quién Él es. Y ese es el punto central de la promesa de Efesios capítulo 3, versículo 20. No se trata de oraciones más creativas o fe más intensa, sino de un Dios que ya está operando y opera en proporciones eternas. Esta realidad no nos llama a pedir menos o a imaginar con miedo a equivocarnos, sino a entrar en una relación más profunda con Dios, donde nuestras oraciones dejan de ser un límite y pasan a ser un punto de partida. En lugar de esperar solo lo necesario, somos invitados a esperar lo sobrenatural, no porque lo merezcamos, sino porque Él es fiel. Y si Él ya prometió hacer más, ¿quiénes somos nosotros para reducir sus promesas al tamaño de nuestras expectativas? Para comprender la profundidad de la promesa de Efesios capítulo 3, versículo 20, es esencial mirar a quién la hace posible. No se trata de una fuerza impersonal o de un concepto abstracto. Estamos hablando del Dios eterno, el creador de los cielos y de la tierra, que desde el principio reveló ser personal, activo e intensamente involucrado con la historia humana. El mismo Dios que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él el aliento de la vida, es quien ahora promete actuar más allá de todo lo que podemos concebir. Esto cambia completamente la forma en que vemos esta promesa. No como un deseo optimista, sino como una extensión del carácter divino. Desde el inicio de las Escrituras, Dios se presenta como aquel que ve más allá del momento presente. Cuando llamó a Moisés del medio de la zarza ardiente, ya veía la liberación del pueblo de Egipto, aunque Moisés aún estaba atrapado en el miedo de su propio pasado. Cuando eligió a David entre los hijos de Isaí, Dios no se guió por las apariencias, sino por el corazón. Esto revela un patrón constante. Dios actúa a partir de una perspectiva eterna y no limitada a la hora. Lo que para nosotros parece ser un milagro improbable, para Él es solo el próximo paso en el cumplimiento de un plan perfecto. Este Dios, que actúa más allá de lo que pedimos o imaginamos, también es profundamente sensible a nuestro dolor y limitaciones. No responde con grandeza para exhibirse, sino para manifestar su amor. Cada vez que Él realiza algo más allá de lo esperado, nos está revelando más de su naturaleza. Al multiplicar 5 panes y 2 peces, Jesús no solo alimentó a una multitud, mostró que el reino de Dios no opera por escasez, sino por desbordamiento. Esta generosidad es parte del ADN del Dios que Pablo describe en la carta a los Efesios. Entender quién es Dios nos lleva a reformular no solo lo que pedimos, sino cómo nos relacionamos con Él. El enfoque deja de estar en la grandeza de las bendiciones y pasa a estar en la grandeza del carácter divino. Dios no es sorprendente solo porque puede hacer milagros, sino porque su fidelidad, misericordia y justicia nunca fallan. Él actúa más allá de nuestra imaginación porque su amor es ilimitado. Y si su amor es así,
No hay forma de predecir a dónde puede llevarnos cuando elegimos confiar plenamente. Es en esa confianza que la vida cristiana adquiere una nueva dimensión. Saber quién es el Dios que promete hacer infinitamente más genera una fe que no se basa en méritos, sino en relación. Es como un hijo que confía no porque entienda todos los caminos del Padre, sino porque sabe que es amado. Cuando comprendemos la naturaleza del Dios que opera más allá, nuestra fe deja de ser una expectativa ansiosa y se transforma en una esperanza segura. Las palabras impactantes de Efesios capítulo 3, versículo 20, no surgen aisladamente. Son el clímax de una oración profunda hecha por el apóstol Pablo, una súplica que comienza en el versículo 14 y se despliega como una melodía creciente, culminando en la revelación de un Dios que supera todas las expectativas. Al doblar sus rodillas ante el Padre, Pablo no pide bendiciones superficiales. Intercede para que los creyentes sean fortalecidos en el hombre interior, arraigados en amor, y lleguen a conocer la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Esta oración es una invitación a la intimidad con Dios. Pablo no está enfocado en resolver problemas externos, sino en moldear el corazón de los fieles para que estén preparados para recibir lo que Dios desea hacer. Al final de la oración, al declarar que Dios es poderoso para hacer infinitamente más, Pablo no está sugiriendo un exagero. Está reconociendo que por más elevada que haya sido su intercesión, Dios aún va más allá. Esto revela un principio espiritual esencial. Cuanto más profunda sea nuestra comunión con Dios, más amplia será nuestra percepción de lo que Él puede hacer. Lo que impresiona en esta oración es su progresión. Pablo no se contenta con el conocimiento racional del amor de Cristo. Ora para que ese amor sea experimentado, sentido, vivido. Y en este contexto de plena inmersión en la presencia divina, afirma que Dios opera más allá de lo que pedimos o pensamos. Esto nos muestra que el más allá de Dios no está reservado solo para los milagros visibles, sino también para la transformación interior que pocos perciben, pero que cambia todo. La estructura de la oración de Pablo nos enseña algo precioso. Antes de que Dios actúe en nuestra realidad, Él desea actuar en nuestro interior. Fortalecer el hombre interior, según él, es fundamental para comprender el amor de Cristo y, en consecuencia, estar listos para lo que Dios hará. Muchas veces pedimos respuestas externas, pero Dios desea prepararnos por dentro para recibir aquello que supera nuestra imaginación. Esta preparación interior no puede ser ignorada por quien desea vivir la plenitud de la promesa de Efesios capítulo 3, versículo 20. La oración de Pablo, en lugar de limitar la acción divina, la expande. Termina exaltando la grandeza de Dios, reconociendo que su obra se mueve por un poder que ya actúa en nosotros. Este detalle es crucial. Dios no está distante, esperando que hagamos grandes pedidos. Ya está operando, y cuanto más nos alineamos con Él en oración, más nuestra visión se amplía para percibir lo imposible, sucediendo en detalles de la vida cotidiana que antes pasaban desapercibidos. Cuando Pablo declara que Dios es poderoso para hacer infinitamente más, aún añade un detalle crucial: según el poder que opera en nosotros. Esta es una de las revelaciones más revolucionarias de este versículo. No se trata de un poder distante, almacenado en los cielos, esperando ser activado por pedidos correctos. Se trata de un poder presente, activo, ya operando dentro de cada persona que pertenece a Cristo. Esta afirmación nos obliga a resignificar completamente la forma en que percibimos nuestras limitaciones y posibilidades. El centro de la acción divina no está en las circunstancias externas, sino en la realidad interna moldeada por el Espíritu Santo. Este poder no es una fuerza mística que actúa sin dirección.
Es el propio Espíritu de Dios, que como afirma Romanos capítulo 8, versículo 11, es el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos y habita en nosotros. Esto eleva nuestra comprensión espiritual más allá de la religión común. Muchos creen en un Dios poderoso, pero pocos viven con la conciencia de que ese poder ya está actuando dentro de ellos. La oración, en este contexto, no es un grito desesperado pidiendo algo nuevo, sino un alineamiento con lo que ya está en movimiento en el interior del corazón que cree. Y cuando entendemos esto, nuestra postura cambia. En lugar de esperar milagros como visitantes ocasionales, comenzamos a vivir como participantes de lo sobrenatural. Cada desafío, cada limitación, cada crisis se convierte en una oportunidad para que el poder que opera en nosotros se manifieste. Esto no elimina las dificultades, pero altera la forma en que las enfrentamos. El miedo cede espacio a la esperanza. La ansiedad es reemplazada por confianza. Porque lo que sostiene nuestra expectativa no es nuestra fuerza, sino la realidad del Espíritu que habita en nosotros. Vale destacar que este poder no está exclusivamente destinado a realizaciones externas. Transforma carácter, renueva mente, fortalece fe. Nos capacita a perdonar cuando somos heridos, a permanecer firmes cuando todo parece desmoronarse, a amar cuando somos rechazados. Este tipo de manifestación es muchas veces más poderosa que un milagro físico, porque revela un Dios que no solo responde oraciones, sino que moldea personas para reflejar su gloria. Como Pablo escribió en Filipenses capítulo 2, versículo 13, es Dios quien efectúa en vosotros tanto el querer como el realizar, según su buena voluntad. Saber que este poder ya está actuando en nosotros es liberador. Nos quita de los hombros el peso de tener que producir fe suficiente, oraciones lo suficientemente largas o comportamientos irreprochables. Nos invita, en lugar de eso, a confiar plenamente en lo que Dios está haciendo, incluso cuando no vemos. Esto nos posiciona no como mendigos ansiosos, sino como hijos que caminan con la certeza de que el Padre ya está actuando a su manera, en su tiempo y para su gloria. Existe una tensión natural entre lo que deseamos alcanzar y aquello que de hecho conseguimos realizar. Vivimos rodeados de limitaciones físicas, emocionales, financieras y espirituales. Esa conciencia de límite es parte de la experiencia humana desde Génesis capítulo 3, cuando la caída en el Edén introdujo el caos en la creación. No obstante, la promesa de Efesios capítulo 3, versículo 20 nos llama a contemplar a un Dios que no comparte esas mismas limitaciones. Él no está limitado por el tiempo, por el espacio, por las circunstancias o por la lógica humana. Él actúa más allá. Esta diferencia entre lo finito y lo infinito no nos coloca en posición de desesperación, sino de adoración. Es justamente porque Dios es ilimitado que podemos descansar. Nuestra fragilidad no es una barrera para Él. Por el contrario, es el escenario ideal para que su fuerza se revele. Como Pablo bien entendió en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. O sea, es cuando reconocemos nuestros límites que nos abrimos a ver lo sobrenatural manifestarse con mayor claridad. Muchos viven frustrados por sentir que sus oraciones no son respondidas o que sus expectativas están constantemente siendo frustradas. Esto generalmente sucede cuando proyectamos nuestras limitaciones sobre Dios. Oramos con miedo de pedir demasiado, de parecer audaces o incluso de ser espiritualmente ambiciosos. Pero la verdad es que el mismo Dios nos invita a confiar en su generosidad. Él no responde con base en nuestra capacidad de imaginar, sino según los recursos de Él, y esos
no tienen fin. Este contraste entre lo humano y lo divino también revela cuánto necesitamos aprender a esperar con humildad y fe. Dios puede actuar en el último instante o de forma silenciosa y progresiva. Él puede sorprender en áreas que ni siquiera fueron mencionadas en nuestras oraciones. Hay una belleza en servir a un Dios que no cabe en las categorías que hemos creado. Él opera con sabiduría eterna, viendo el fin desde el comienzo y conduciendo todas las cosas hacia un propósito mayor que aquello que conseguimos entender. La vida cristiana, cuando vivida desde esta perspectiva, deja de ser una secuencia de intentos y errores y pasa a ser un caminar constante de confianza. Saber que servimos a un Dios ilimitado no nos deshumaniza, sino que nos fortalece. Él no ignora nuestras debilidades, sino que las utiliza como escenario para revelar su gloria. Y este contraste diario entre nuestros límites y su infinitud es lo que transforma completamente el viaje de fe. La capacidad de imaginar es uno de los mayores dones que Dios dio al ser humano. Somos los únicos seres de la creación capaces de proyectar mentalmente el futuro, soñar con realidades diferentes y desear cosas que aún no existen. Sin embargo, incluso esta facultad extraordinaria es limitada. Y lo que Pablo nos dice en Efesios capítulo 3, versículo 20, es que Dios no solo hace más de lo que pedimos, sino más de lo que conseguimos imaginar. Esto abre una nueva dimensión de la fe. Una fe que no depende de entender lo que está por venir, sino que confía en la naturaleza de un Dios que siempre va más allá. Esta fe no es pasiva, no es ciega. Es una elección consciente de creer que, incluso cuando no tenemos idea de cómo sucederán las cosas, Dios ya está operando entre bastidores. Hebreos capítulo 11. Versículo 1 define la fe como la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de hechos que no se ven. Esta convicción es la que nos permite orar con audacia, soñar con valentía y caminar con esperanza, incluso ante imposibilidades visibles. A lo largo de la Biblia, vemos personas que se atrevieron a imaginar algo imposible. José soñó con un futuro que lo colocó en el gobierno de un imperio. Nehemías vio mentalmente los muros de Jerusalén restaurados incluso antes de dar el primer paso. Esther entró en la presencia del rey con la convicción de que Dios podría cambiar decretos. En todos estos casos, la imaginación se convirtió en una herramienta en manos de Dios, quien utilizó sueños humanos para cumplir propósitos eternos. Pero la fe va más allá de lo que imaginamos. También nos confronta, porque a veces lo que imaginamos no es lo que Dios tiene para nosotros. Y en este punto se requiere madurez espiritual para renunciar a ciertos sueños, confiando en que lo que Dios hará será aún mayor, aunque diferente. La fe no es tener control sobre el futuro, es confiar en quien tiene el control. Y cuando conseguimos vivir con esta postura, abrimos las puertas para que lo extraordinario de Dios se manifieste en nuestra cotidianidad. Esta dimensión de fe nos desafía a orar no solo con peticiones, sino con disponibilidad. A decir, Señor, sorpréndeme con tu voluntad. Cuando esto se convierte en parte de nuestra práctica espiritual, dejamos de ser rehenes de nuestras limitaciones mentales y nos convertimos en socios de un Dios creativo, generoso e ilimitado. Y es en este lugar de entrega y confianza que lo imposible comienza a suceder, muchas veces de forma tan natural que solo después nos damos cuenta de cuánto hemos ido más allá de lo que ni siquiera podríamos imaginar. El poder mencionado en Efesios capítulo 3, versículo 20. No es una energía suelta en el aire, tampoco una fuerza accesada solo en momentos extremos de fe. Ese poder tiene un nombre y una presencia: el Espíritu Santo.
Él es el agente de lo imposible dentro de nosotros, enviado por Cristo para habitar en cada creyente, sellando, orientando, consolando y capacitando. Es el Espíritu quien nos conecta con el cielo mientras caminamos en la tierra, y es por medio de Él que Dios hace más de lo que pedimos o pensamos, pues es Él quien conoce profundamente los planes de Dios e intercede por nosotros con gemidos inexprimibles, como enseña Romanos capítulo 8, versículo 26. Esta acción del Espíritu no está limitada a manifestaciones extraordinarias. Ella ocurre en los detalles del día a día, en decisiones difíciles, en palabras que surgen en el momento correcto, en paz que excede el entendimiento. Lo imposible de Dios se manifiesta cuando el Espíritu nos da fuerzas para perdonar a quien nos traicionó, nos ayuda a perseverar en medio del luto o nos impulsa a empezar de nuevo cuando todo parece perdido. Él actúa silenciosamente, pero poderosamente, tejiendo propósitos eternos en medio de las tramas de nuestra existencia. Muchos creyentes desatienden la relación con el Espíritu Santo, buscando experiencias religiosas sin entender que es Él quien revela el corazón de Dios y activa la fe necesaria para vivir el más allá. Cuanto más íntimos nos volvemos del Espíritu, más sensibles nos mantenemos a la voz de Dios y más listos estamos para caminar por caminos que no entenderíamos naturalmente. No es posible vivir lo que Efesios capítulo 3, versículo 20 promete sin dependencia plena del Espíritu. Él no es un recurso adicional, Él es el mismo Dios habitando dentro de nosotros. El Espíritu Santo también nos recuerda quiénes somos en Dios. En tiempos de duda, Él testifica con nuestro espíritu que somos hijos. En momentos de debilidad, Él fortalece. En horas de oscuridad, Él ilumina. Es por medio de Él que conseguimos creer incluso sin ver, confiar incluso sin entender, esperar incluso cuando todo parece perdido. Esta obra invisible del Espíritu es el motor que nos mueve hacia el propósito eterno que está más allá de lo que podemos imaginar. Reconocer la presencia del Espíritu en nosotros nos lleva a una postura de reverencia y sensibilidad. Él no impone su voluntad. Él invita, no actúa con estruendo. Él transforma en silencio, y cuando cooperamos con Él, cuando damos espacio para su acción, comenzamos a experimentar lo que sería imposible en cualquier otra circunstancia. Es en ese terreno fértil de la comunión con el Espíritu que lo extraordinario se vuelve accesible. No siempre lo infinitamente más de Dios viene en forma de relámpagos o eventos espectaculares. Muchas veces Él opera en silencio, lejos de los ojos humanos, tejiendo milagros que solo serán percibidos cuando miremos hacia atrás y conectemos los puntos. Son los testimonios ocultos, aquellos que no suben al púlpito, pero que sostienen vidas con la misma fuerza de un gran milagro. Cuando Pablo declara que Dios hace más de lo que pedimos o pensamos, él también está reconociendo que muchas veces ni sabremos exactamente lo que Dios hizo hasta que la historia esté completa. Esto nos recuerda las palabras de Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que afirma que Dios hizo todo hermoso en su tiempo y puso la eternidad en el corazón del hombre. Hay liberaciones que nunca conoceremos. Puertas que se cerraron y que hoy nos parecen derrotas, pero que eran en verdad desvíos providenciales. Relaciones que terminaron y abrieron espacio para curas profundas. El silencio de Dios, muchas veces interpretado como ausencia, es, en verdad, un campo de acción intensa de su providencia. Él no necesita anunciar cada movimiento, Él solo cumple su plan, muchas veces lejos de nuestro radar emocional. Los testimonios ocultos desafían nuestro sentido de control. Queremos entenderlo todo, ver resultados inmediatos, medir cada paso del camino.
Pero Dios, en su sabiduría, muchas veces nos protege de saber demasiado para que no seamos impedidos de confiar. Cuando Él actúa en silencio, nos está enseñando la fe que no depende de señales, sino de la certeza de que Él es bueno, incluso cuando no parece estar actuando. La historia de José, vendido por sus hermanos, es un ejemplo claro. Años de silencio y sufrimiento precedieron el cumplimiento del sueño, y en todo momento Dios estuvo presente, alineando cada detalle. Hay personas que viven hoy respuestas a oraciones que ni siquiera llegaron a hacer. Dios vio necesidades antes de que fueran formuladas en palabras. Y, incluso si ellas no lo saben, ya están viviendo en el más allá de la promesa. Esta percepción transforma la gratitud. Dejamos de agradecer solo por lo visible y comenzamos a alabar también por lo invisible. Porque sabemos que Él está operando, aunque no sepamos exactamente dónde o cómo. Aprender a ver los testimonios ocultos nos vuelve más sensibles a la presencia de Dios en las pequeñas cosas, en los detalles ignorados, en las coincidencias inexplicables, en las emociones que nos preservan. Hay una firma divina. Y cuando reconocemos que incluso su silencio está lleno de propósito, vivimos con más paz y confianza, porque entendemos que no es necesario ver el milagro para saber que Él está ocurriendo. No siempre recibimos exactamente aquello que pedimos a Dios, no porque Él nos ignoró, sino porque lo que pedimos era demasiado pequeño ante lo que Él había planeado. Hay momentos en que nuestras oraciones, aunque sinceras, están por debajo de lo que Dios desea realizar. Efesios capítulo 3, versículo 20, revela esta realidad de forma sublime. Dios hace más, no porque nuestras peticiones sean débiles, sino porque sus propósitos son más amplios. Y esto se conecta con Isaías capítulo 55, versículo 9, donde el Señor declara que sus caminos son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. A veces pedimos liberación y Dios responde con crecimiento. Oramos para que una puerta se abra y Él nos enseña a construir una nueva. Suplicamos por respuestas rápidas y Él nos entrega madurez para soportar procesos lentos. Esto no es crueldad divina, es sabiduría celestial. Dios está más interesado en formar a Cristo en nosotros que en satisfacer cada solicitud inmediata. Y muchas veces el no de hoy es el sí para algo mucho mayor mañana. También existe el riesgo de limitar a Dios con nuestras propias palabras. Pedimos con base en lo que conocemos, pero Dios responde con base en lo que Él ve adelante. Abraham pidió un hijo, pero Dios vio una nación. Moisés pidió liberar al pueblo, y Dios estableció una alianza eterna. Pedro pidió caminar sobre las aguas, y Jesús le enseñó a confiar incluso cuando se hundía. Esto muestra que la solicitud puede ser buena, pero el propósito siempre es mejor. El desafío está en aceptar cuando Dios nos niega algo que tanto deseamos. La decepción puede llamar a la puerta, especialmente cuando no comprendemos los porqués, pero es en ese punto donde la fe madura. Cuando dejamos de medir la fidelidad de Dios por las respuestas que deseamos y comenzamos a confiar en que Él sabe exactamente lo que está haciendo, incluso cuando todo parece en contra, nuestra fe se enraiza. Y en esa madurez espiritual nos volvemos capaces de reconocer que la voluntad de Dios, incluso cuando es dolorosa, es infinitamente mejor que cualquier plan que podríamos imaginar. Por eso, cuando sientas que Dios ignoró una solicitud tuya, considera que tal vez Él ha respondido de una manera superior. Tal vez estés viviendo algo que ni siquiera te atreviste a pedir, porque Él ya sabía lo que era mejor, y esa confianza transforma nuestra forma de orar, no más con ansiedad, sino con audacia y humildad, sabiendo que, aun cuando pidamos poco, Él nos sorprenderá con mucho.
Dios desea hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos, pero muchas veces es nuestro propio pensamiento limitado lo que impide ese fluir. La mente humana, cuando no es renovada, opera dentro de patrones naturales, repetitivos y frecuentemente guiados por miedo, duda e incredulidad. Pablo comprendía esta limitación y por eso escribió en Romanos capítulo 12, versículo 2, que no debemos conformarnos a este mundo, sino que debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente para que experimentemos la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. El infinitamente más no puede ser completamente vivido con una mentalidad moldeada por patrones terrenales. Esa renovación de la mente no es un proceso automático. Exige intencionalidad, exposición continua a la palabra, oración constante y rendición diaria al Espíritu Santo. Lo que pensamos influye directamente en lo que esperamos de Dios. Si nuestra mente está llena de limitaciones humanas, nuestras oraciones también serán pequeñas. Pero si está moldeada por la verdad divina, aprendemos a esperar grandezas no porque seamos merecedores, sino porque conocemos el carácter de quien promete. Y este tipo de transformación interna es lo que abre puertas a experiencias espirituales más allá de lo promedio. No se trata solo de pensar positivo, sino de pensar según Cristo. Tener una mente renovada es empezar a razonar con base en la eternidad, viendo los hechos con los ojos de la fe. Es darse cuenta de que la crisis es una oportunidad para el madurez, que el desierto es un campo fértil para milagros, y que la espera no es tiempo perdido, sino preparación divina. Con la mente renovada, no limitamos a Dios a lo que es lógico, porque comprendemos que su lógica está por encima de nuestra comprensión. Este tipo de mente también aleja la religiosidad estéril, que se contenta con rutinas y rituales sin vida. Cuando la mente es renovada, la fe se vuelve vibrante y la esperanza se renueva cada mañana. Las escrituras cobran nuevo sabor, la oración se convierte en un encuentro vivo, y los desafíos dejan de ser vistos como amenazas y pasan a ser oportunidades para que Dios muestre su grandeza. Vivir con esta mentalidad nos posiciona para recibir lo que está más allá de lo que pedimos o pensamos, porque ya estamos alineados con los pensamientos del alto. La transformación de la mente no solo desbloquea milagros, sino que cambia nuestra forma de vivir. Empezamos a esperar más de Dios, a pedir con audacia, a imaginar sin miedo, porque sabemos que no estamos proyectando sueños vacíos, sino respondiendo a la invitación de un Padre que quiere hacer mucho más de lo que podemos comprender. Y esta postura nos lleva a romper con la mediocridad espiritual, permitiendo que la vida cristiana se convierta en un campo de experiencias profundas con lo sobrenatural. La confianza en el infinitamente más prometido por Dios se topa muchas veces con nuestra necesidad de control. Queremos respuestas inmediatas, explicaciones claras, caminos previsibles, pero Dios opera en dimensiones que no se someten a nuestra lógica. Él está en el pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Él ve el todo mientras nosotros vemos fragmentos. Como afirma Job capítulo 37 versículo 5, Dios truena maravillosamente con su voz, hace grandes cosas que nosotros no comprendemos. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. Esta incapacidad de controlar la acción de Dios no es motivo de miedo, sino de descanso.
La dimensión donde Dios actúa está repleta de propósitos invisibles. Hay cosas que Él permite ahora para evitar dolores mayores después. Otras veces, Él retiene una bendición temporalmente para prepararnos mejor para recibirla. Él está construyendo una obra mucho más compleja de lo que podemos imaginar. Esto exige de nosotros una fe que no se apoya en explicaciones, sino en confianza. Saber que Dios está operando, incluso sin nuestra aprobación o entendimiento, es lo que mantiene el corazón en paz en medio de la confusión. Esta acción divina fuera de nuestro control también es un recordatorio de nuestra posición ante Él. Somos hijos, no gerentes del cielo. No estamos llamados a entenderlo todo, sino a creer. Cuando aceptamos este lugar, dejamos de luchar contra los procesos y comenzamos a fluir en ellos. Dejamos de preguntar ¿por qué? Y comenzamos a decir en ti confío. La historia de Noé, por ejemplo, muestra a un hombre que construyó un arca sin haber visto lluvia, simplemente porque confió en lo que Dios dijo. Eso es vivir en la dimensión de la fe. Hay momentos en que Dios cambia todo en cuestión de horas, y otros en los que parece que no hace nada durante años. Pero incluso en el silencio, Él está moviendo piezas, conectando destinos, ajustando circunstancias. La percepción humana está limitada por el tiempo, pero Dios se mueve en lo eterno. Lo que nos parece un retraso puede ser sincronía perfecta en su plan, y esta convicción cambia nuestra postura ante los altibajos de la vida. No los tememos más, porque sabemos que cada etapa es parte de algo mayor. Reconocer que Dios actúa en dimensiones que no controlamos no es renunciar a orar o a soñar. Al contrario, es orar con más fe, sabiendo que Dios responde con sabiduría. Es soñar con más libertad, sabiendo que Él puede ir más allá. Y es vivir con más humildad, recordando que el control no es nuestro, pero el cuidado sí. Porque en las manos de Él, incluso aquello que escapa a nuestra comprensión, es parte de un plan que resultará en gloria. La lectura superficial de Efesios capítulo 3, versículo 20 puede llevar a algunos a ver la promesa como un pasaporte a experiencias milagrosas constantes. Pero el verdadero poder de esta revelación no está solo en los milagros visibles, sino en la transformación interior que ocurre en quien camina con Dios. El infinitamente más no es una máquina de realizaciones externas, sino un viaje de cambio profundo en el carácter, los valores y la forma de vivir. El mayor milagro que Dios puede realizar es transformar un corazón endurecido en un corazón rendido. Jesús operó muchos milagros, pero siempre estuvo más interesado en la transformación del interior de las personas. Cuando curó al paralítico en Cafarnaúm, antes de ordenar que anduviera, declaró que sus pecados estaban perdonados. Esto revela que la mayor sanación no era la del cuerpo, sino la del alma. En Mateo capítulo 9, versículo 6, Él deja claro que tiene autoridad para perdonar pecados y restaurar vidas por completo. El milagro externo fue solo una señal de la obra más profunda y eterna. Este patrón se repite en nuestras vidas. Muchas veces pedimos una solución para un problema, pero Dios usa ese problema para hacernos más humildes, más pacientes, más dependientes de Él. El infinitamente más puede ser una fe inquebrantable en medio de la pérdida, un corazón en paz en medio del caos, o una alegría que no depende de las circunstancias. Es este tipo de transformación que sostiene la fe a largo plazo, que prepara al creyente para vivir no solo el milagro, sino el propósito. La madurez espiritual pasa por reconocer que Dios no nos está entrenando para una vida cómoda, sino para una vida fructífera. Él desea formar a Cristo en nosotros, y eso implica procesos de pulido que a veces parecen silenciosos, pero son profundamente efectivos. Cada oración no respondida como nos gustaría puede estar generando una fortaleza interior que sostendrá grandes responsabilidades futuras.
Cada espera dolorosa puede estar alineando nuestro corazón con los valores eternos. Vivir el más allá de Dios es permitir que Él haga dentro de nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Es abrir espacio para que el Espíritu moldee cada área, hasta que seamos imagen y semejanza de Cristo en nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Este tipo de transformación es más profunda que cualquier bendición visible. Y cuando esto ocurre, los milagros externos se convierten solo en un reflejo de una obra interior mucho mayor y más gloriosa. Muchas veces, la espera es mal interpretada como una fase de inactividad espiritual, como si Dios estuviera distante o indiferente. Pero en la realidad del reino, esperar en Dios es un acto activo, lleno de propósito y profundidad. La promesa de Efesios capítulo 3, versículo 20, exige un corazón dispuesto a aguardar con fe, porque lo infinitamente más de Dios no siempre llega en el tiempo que esperamos. Salmos capítulo 40, versículo 1, describe esto con claridad. Esperé confiadamente por el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. La espera no es un espacio vacío. Es un campo fértil donde la fe es madurada. Dios no está solo preparando las circunstancias, Él está preparando a usted. Mientras usted aguarda una respuesta, Él está moldeando su carácter, fortaleciendo su alma, ajustando su visión. La espera es donde aprendemos a confiar en Dios por lo que Él es, y no solo por lo que Él puede hacer. Es el momento en que nuestra confianza es purificada de intereses personales y alineada con la voluntad de Él. En este tiempo somos confrontados con nuestras impaciencias y redirigidos a una fe que descansa, incluso sin comprender. Esperar no es una señal de fe débil, sino de madurez espiritual. El ejemplo de Abraham es impactante en este sentido. Él recibió una promesa y esperó durante años hasta que el cumplimiento se manifestó en Isaac. Romanos capítulo 4, versículo 20. Nos recuerda que él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios. Este fortalecimiento solo ocurre cuando entendemos que, durante la espera, Dios no está en silencio. Él nos está edificando. Mientras esperamos, Dios trabaja entre bastidores. Puertas están siendo preparadas, conexiones están siendo construidas, circunstancias están siendo alineadas. Cuando todo esté listo, lo que parecía tardado será comprendido como tiempo perfecto. Pero la espera solo habrá valido la pena si sabemos aprovecharla para crecer en intimidad con el Padre, profundizarnos en la palabra, servir con fidelidad y mantener nuestros ojos firmes en la promesa. Cada momento de espera puede convertirse en un lugar de revelación. La verdadera preparación para lo imposible no ocurre cuando llega el milagro, sino antes de él. Es en el tiempo de espera que la raíz de la fe se profundiza, que la obediencia es probada, que el corazón se alinea con el cielo. Y es en este terreno fértil que lo infinitamente más de Dios encuentra espacio para florecer. Esperar, por lo tanto, no es quedarse parado. Es posicionarse con expectativa, sabiendo que algo mayor está por venir, algo que los ojos aún no han visto, pero que Dios ya ha determinado. La forma en que Dios responde nuestras oraciones rara vez sigue el cronograma que establecemos. Él no es rehén de nuestro reloj. Muchas veces pensamos que algo ya ha pasado del plazo o que la oportunidad se ha perdido, pero con Dios no existe retraso, existe propósito. El tiempo de Él es soberano. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, declara que para todo hay un tiempo determinado, y hay tiempo para todo propósito bajo el cielo. Esta verdad desafía nuestro sentido de urgencia y nos invita a confiar en un Dios que no se retrasa, sino que actúa con precisión quirúrgica.
Es posible que el milagro llegue después de lo esperado, pero nunca estará fuera del plan perfecto de Dios. Jesús, por ejemplo, llegó 4 días después de la muerte de Lázaro. Para muchos, esto parecía demasiado tarde, pero fue exactamente en este retraso que la gloria de Dios se manifestó con aún más intensidad. Lo fuera del tiempo de Dios es muchas veces el escenario ideal para que lo imposible se revele. Él actúa cuando todo parece perdido para mostrar que ninguna situación es mayor que su poder. Nuestro desafío es no perder la esperanza durante la espera prolongada. Cuando oramos por algo durante meses o años y nada cambia, es fácil creer que Dios nos ha olvidado. Pero la verdad es que Él está alineando todas las cosas para que el milagro no solo resuelva un problema, sino que revele un propósito mayor. La diferencia entre tiempo y propósito es que el tiempo pasa, pero el propósito permanece. Él no se pierde, no se desgasta, no se disuelve con el pasar de los días. Incluso cuando la respuesta parece haber sido negada, es posible que Dios esté redirigiendo hacia algo aún más completo. La historia de Ana, madre de Samuel, es un ejemplo claro de esto. Ella oró por un hijo durante años. Cuando finalmente fue atendida, generó no solo un hijo, sino un profeta que cambiaría la historia de Israel. La respuesta llegó después, pero con un impacto mucho mayor de lo que ella podría imaginar. Es exactamente esto lo que Efesios capítulo 3, versículo 20 nos muestra. Dios hace más y muchas veces hace diferente para cumplir algo eterno. Cuando aprendemos a confiar más en el propósito que en el tiempo, experimentamos paz, incluso sin respuestas inmediatas, porque sabemos que lo que Dios está haciendo es mayor que lo que pedimos. Y si Él está demorando, es porque está haciendo con perfección. La respuesta puede llegar cuando menos lo espera, pero cuando llegue tendrá sentido, llevará propósito y revelará la fidelidad de un Dios que nunca actúa fuera de tiempo. Él actúa en su hora, y esta siempre es la mejor. La promesa registrada en Efesios capítulo 3, versículo 20, no fue escrita para ser solo admirada. Ella es una invitación a la práctica, una nueva forma de vivir. Caminar todos los días con esta convicción es elegir ver la vida con los ojos de la fe. No significa que todos los deseos se realizarán, pero que en todo hay potencial para lo extraordinario. Esta expectativa diaria no es ilusión, es esperanza basada en la fidelidad de Dios. Como afirma Hebreos capítulo 10, versículo 23, retengamos firmes la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you can get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Vivir en esta expectativa exige una vigilancia continua sobre nuestros pensamientos, sentimientos y declaraciones. Es necesario filtrar las voces que intentan limitar nuestra fe, silenciar la incredulidad y alimentar la confianza en el carácter de Dios. Cada día puede traer una nueva señal, una nueva dirección, una pequeña puerta que conduce a algo mucho mayor. La expectativa no depende de grandes eventos, sino de un corazón atento a los detalles de la acción de Dios. Esta forma de vivir nos posiciona para recibir. Quien camina con expectativa ora con más fervor, obedece con más prontitud, se mueve con más coraje. No vive a merced de las circunstancias, sino que se mantiene firme en la promesa. Esta fe activa nos lleva a aprovechar cada oportunidad como un escenario donde Dios puede intervenir.
Incluso cuando no vemos resultados inmediatos, mantenemos la certeza de que Él está operando en niveles que van más allá de lo visible. No se trata de vivir en euforia espiritual, sino en madurez, quien espera lo infinitamente más. También sabe lidiar con frustraciones, aprender de las pérdidas y discernir la mano de Dios incluso en caminos tortuosos. La expectativa, cuando está basada en la palabra, se convierte en un ancla que impide que el corazón naufrague en los momentos difíciles. Ella nos recuerda que la historia aún se está escribiendo y que el autor es fiel. Adoptar esta postura diariamente transforma todo. Oraciones se convierten en encuentros vivos, tareas rutinarias se convierten en oportunidades y dificultades se convierten en atajos para el propósito. Es vivir con los ojos fijos en Dios, que no solo puede, sino que desea hacer más de lo que podemos imaginar. Y, al cultivar esta esperanza, nos convertimos no solo en testigos de lo sobrenatural, sino en canales por donde Él manifiesta su poder, porque lo infinitamente más de Dios no es una posibilidad distante, es una realidad disponible para todo aquel que cree. Cuando un mensaje como este despierta algo profundo dentro de nosotros, vale la pena registrar. Comparte en los comentarios qué más habló a tu corazón hoy. Tu experiencia puede fortalecer a alguien que está necesitando esperanza. Y si conoces a alguien que necesita recordar el poder de Dios que va más allá de los límites humanos, envía este video a esa persona. Y no dejes de suscribirte al canal para continuar caminando con contenidos que edifican la fe con madurez y profundidad.